y yo. Generaciones somos gente que hemos sido llamadas por Dios a provocar, a producir cambios en medio del ambiente donde Dios nos ha colocado. Y aquí yo quiero explicarle esto, mis amados. Usted y yo estamos en este tiempo no solamente para ser una generación que está viniendo al culto, que está viniendo a la iglesia, sino que somos una generación de transición, una generación de cambio dentro del cuerpo de Cristo, que estamos siendo llamados a afectar, a transformar la sociedad. Somos una generación de cambio. Hubo una generación en medio de la iglesia que lamentablemente se encerró en las cuatro paredes a discutir si las mujeres se podían maquillar, si nos podíamos cortar el cabello, si nos podíamos poner pantalones, si el hombre podía dejar de usar corbata. Todas esas cosas fueron discutidas por una generación que tuvo una mentalidad y que gracias a esa mentalidad no lograron hacer nada. Porque si usted revisa la historia de la iglesia, se dará cuenta que muchos de esos lugares hoy ya ni siquiera existen. Y si no se han renovado, han empezado a decaer. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios nos está llevando en este tiempo a provocar grandes cambios. No solamente allá afuera, los primeros cambios se van a dar y se van a presentar dentro del espíritu de nuestra mente. Ahora, como veíamos ayer, cada vez que Dios despertó el ADN de una generación, de una ciudad, de una nación, el diablo siempre trató de plantar algo que detuviera el avance de esa generación. ¿Me doy a entender? Pero como nuestro Dios está por encima de cualquier cosa en esta tierra, en los cielos o en el infierno, Dios siempre tuvo a alguien que era su recurso para volver a activar los propósitos de Dios en medio de las naciones de la tierra. Y yo quiero decirle algo porque sinceramente yo percibo en mi espíritu que la generación que Dios está levantando en este tiempo es la generación que va a volver a alinear el propósito de Dios sobre las naciones de la tierra. Por supuesto, yo no me refiero a toda la gente que se dice cristiana, sino aquellos que verdaderamente están determinados a que Dios los pueda usar para traer cambio y traer transformación. Dios nunca trabajó a través de gente que se conformara. Dios nunca trabajó a través de gente que se quedara quieta esperando que el Señor le hiciera el milagrito. Cuando Dios buscó a alguien, lo buscó en medio de gente que era gente de esfuerzo, que era gente de trabajo, que era gente con una mentalidad de conquista, una mentalidad de avance. Si usted revisa la escritura, se dará cuenta que la gente que provocó los grandes cambios nunca fueron gente mediocre. Por cultura latinoamericana, nosotros nos hemos acostumbrado como a ser así, cómodos, tranquilos, que sean los pastores los que resuelven. De todas maneras el llamado lo tienen ellos. Gente no comprometida, gente que va a la iglesia los domingos nada más como para cumplir. Mejor usted se va para misa si tiene esa actitud, porque lo único que usted hizo fue cambiar de templo, no de mentalidad. Yo creo que son días donde Dios va a despertar un legado en medio de una generación, pero no lo hará a través de cualquiera. Cuando yo veo la escritura y estaba revisando ahora algunas escrituras, me encontraba cómo el Señor siempre estableció sus pactos sobre generaciones. Dios le dice a Abraham que Él establece su pacto sobre él y sobre su descendencia. Vemos a un David que Dios le establece el pacto a David, lo reafirma, lo confirma, de mantener la generación de David sobre el trono, toda su descendencia. Ahora quiero hacerle una pregunta. Con todo y pacto, ¿será que ellos se libraron de los ataques
de las batallas, de las guerras. Usted no ve en la escritura cómo siempre hubo algo que se levantó para tratar de exterminar a aquellos que tenían la genética que iba a provocar algo en medio de sus naciones, en medio de su país, en medio de su ciudad. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque muy probablemente algunos de ustedes en este lugar estén bregando con situaciones, con desánimos, con batallas, con luchas. Y usted dice: es que desde que me metí a esto del cristianismo a mí me ha pasado de todo. Yo quiero decirle algo, no se la tome tan personal. Usted no es tan importante para el diablo. Yo quiero decirle algo, mire, no se la tome tan personal, porque es que el diablo ya se dio cuenta, no de su persona, sino de lo que el cielo le depositó adentro. Así que el problema no es sobre usted, es sobre el ADN profético que está sobre su vida. Hay gente que dice: es que el diablo me está atacando. No, no es a ti. Es a lo que tú llevas por dentro, es a ese ADN, es a ese potencial que está dentro de tu espíritu. Cuando veo la escritura, yo vengo predicando esto, de hecho yo creo que ya lo había mencionado acá este año, pero el Señor, yo le hablaba, le preguntaba: Señor, ¿qué quieres que comparta? Y Dios me dijo: vas a hablar sobre aquello que activa el legado y el ADN sobre una generación. Y entonces me llevó en la escritura nuevamente a donde está Elías siendo perseguido por Jezabel. Elías es un hombre con un poderoso potencial en su espíritu. Usted y yo sabemos que Dios había usado a Elías de una manera impresionante. ¿Cuántos de ustedes saben que Elías era un hombre que hacía llover fuego del cielo? Elías resucitaba muertos. Elías hablaba la palabra y se detenía la lluvia, la volvía a hablar y la lluvia volvía a caer. Dígame usted, yo no sé a cuánto les gustaría caminar o moverse en la dimensión que se movía el profeta Elías. Imagínate un hombre que en un solo día, en unas horas, aproximadamente 12, hace que el corazón de una nación completa se vuelva a Dios. Yo no sé a cuánto les gustaría ser usados en esa dimensión. Ahora, mira, con todo y eso, Elías no había liberado el potencial que llevaba dentro. Nosotros nos hemos enfocado durante años en el Dios, úsame, ¿cierto? ¿Cuántos han orado de esa manera? Úngeme, úsame, levántame. A ver, ¿cuántos levanten la mano? No es que está mal eso, pero ¿verdad que sí? Y usted sueña y ha tenido visiones, y muchos nos hemos visto en estadios y nos hemos visto, wow, el fuego de Dios cayendo, y usted se goza con la visión y dice: algún día yo lo veré en mi vida, ¿cierto? Los que son ministros y pastores sueñan y ven, y Dios probablemente les ha prometido: wow, yo te daré mucha gente y te voy a dar. Y Dios empieza a mostrarte lo que va a venir en años. Yo quiero decirte que ese es el anzuelo nada más que Dios usa para provocar en ti lo que Él quiere verdaderamente activar en tu espíritu. Porque Elías era el hombre de los milagros, de las señales, de hacer llover fuego del cielo, de matar a los falsos profetas, de levantar un altar nacional. Pero todavía lo que Dios le había dado no había sido exponenciado, no había sido maximizado en la potencia que Dios quería que se manifestara. Por eso el Señor utiliza un recurso, el recurso llamado Jezabel. Dios utiliza el recurso porque créame que el diablo siempre termina sirviendo a los propósitos de Dios. No hay arma forjada contra usted y contra mí que nos va a poder destruir. Así venga el diablo con su suegra y sus cuñadas, no va a poder detener el avance de lo que el Espíritu Santo se ha determinado hacer sobre nuestras vidas. Lo que usted necesita aprender es como Elías. Cada vez que le venga un enviado del diablo, desátele fuego.
mándale fuego. Y entonces vemos a Elías, el hombre de los milagros, señales, prodigios, maravillas, el hombre de la autoridad gubernamental en los cielos, saliendo corriendo porque una mujer lo amenaza. La bruja de la nación se le levantó a Elías y Elías sale corriendo. Ahora, cuando él sale corriendo, y esto yo creo que lo había mencionado ya, porque no es mi foco, no, nada más necesito ponerle la base de lo que le voy a hablar en esta mañana. Elías sale huyendo y dice que dejó a su criado. Usted sabrá que el criado siempre se queda de camino. Hay gente que no se va a quedar contigo. Hay gente que no permanecerá con ustedes, porque esa gente no tiene el ADN. Es gente con corazón y mente de criado. Y los criados siempre se quedan en una estación de la vida, porque los que siguen con el legado, los que siguen con el ADN, solamente son los hijos. Entonces, el criado se queda, yo creo que hasta hizo una fiesta, porque imagínate lo que era caminar con Elías. Eso era amenaza de incendio permanente. Yo pienso que el criado dijo: qué bueno que ya me quedé aquí, porque ahora Jezabel no me amenaza, se me acabaron los problemas. Ya no tengo que servirle a este viejito malhumorado que me hace sentirme amenazado todo el tiempo. El criado se queda, Elías sigue su camino. Ya usted conoce la historia. Elías se va sintiendo deprimido, se va sintiendo angustiado, se va sintiendo mal. Él quiere morirse. Él dice: oh Jehová, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han sentido en algún momento que quieren morirse? Ahora, mire, si yo fuera en este momento ministro de liberación, lo mandaría a usted a liberación y le diría: renuncia al espíritu de suicidio y pídale perdón a Dios. Pero como soy un ser humano que también ha pasado por ahí, que he pasado por momentos donde le he dicho al Señor: haz un rapto individual conmigo, porque si lo hiciste con Enoc y con Elías, lo puedes hacer conmigo. Mándame los carros de fuego y arrebátame al tercer cielo, Señor, y que todo el mundo, no me interesa, yo me quiero ir, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha sentido así a veces. Déjeme decirle que eso es parte del proceso en su vida. Déjeme decirle que Dios no se escandaliza con que usted haya querido desaparecer en algún momento de la tierra. Elías, si Elías que hacía llover fuego del cielo, hermano. Si Elías que acababa de levantar el altar nacional, 24 horas después estaba: me quiero morir. Después de haber matado a los profetas de Baal. Me quiero morir. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que iba a pasar con Elías? Ahora, mientras Elías iba sintiendo que quería morirse, yo quiero decirle, a mí me impresiona a mi padre, porque Elías quería morirse, pero sabe, la mano del Señor. Ven, a ver, tú vas a ser Elías, camina. ¿Te quieres morir? A ver, ponte en actitud como del que se quiere morir. Pero ¿sabe qué hacía Dios? Camina, avanza. Él iba: me quiero morir, y Dios le decía: sigue caminando. Te quieres morir, pero no te puedes detener. Puedes sentirte como quieras, pero la mano de Dios no se va a detener sobre tu vida. Mira, tus emociones, tus sentimientos no van a detener el propósito de Dios sobre tu vida. Te puedes sentir como tú quieras, como se te antoje, pero la mano de Dios va a venir sobre ti y te va a llevar, te va a seguir impulsando hacia tu destino profético hasta que llegues a la meta que Él ha trazado para tu vida. Mira, cuando Dios hacía eso con Elías, ¿usted cree que Dios lo estaba haciendo con Elías nada más? Lo estaba haciendo con Elías, con Eliseo, con Hazael y con Jehú, porque Elías quería matar a su descendencia. En ese momento Dios decía: Elías, entiende,
que eres el recurso mío en esta tierra para activar 3 tipos diferentes de linajes en esta generación. Cuando tú y yo nos sentimos como que ya no damos más, como que hasta aquí llegué, Dios. Dios mira hacia adentro de ti y dice: ni te creas que te voy a dejar. Por mí puedes sentirte que te moriste si quieras, pero es que adentro de ti yo estoy viendo lo que viene a futuro. Yo estoy viendo a tus hijos. Yo estoy viendo a tus hijos espirituales. Estoy viendo a la generación que eres portador de ella. ¿Por qué Dios permite esto? Porque Dios iba a provocar un cambio impresionante en la vida de Elías. Hasta ahí Elías había sido un poderoso profeta de Dios. Pero Dios dice: ¿sabes qué? Como profeta no me sirves para la dimensión a la que yo te voy a llevar. Por eso es que yo permito que Jezabel te amenace. Por eso es que estoy permitiendo la soledad. Por eso te quité al criado que te acompañó todos estos años. Por eso pasó todo esto, porque yo necesito tratar con lo que va a activar a tus generaciones. Dice la escritura, usted sabe que los profetas usaban un manto. Los distinguía el manto. Entonces, generalmente el manto del profeta estaba colocado sobre su hombro. Cuando Elías tiene el encuentro con Dios en la cueva, ese manto cambia de posición. No cambió de posición mientras Dios le hablaba y le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Y el Elías le dice, porque ahí se le salió el evangélico. Y yo me lo imagino así, hasta con escalofrío pentecostal, que le dice al Señor: santo, he sentido. Y tú sabes, ¿no? Como hacen los evangélicos que cambian la voz a la hora de orar. Oh, Jehová, santo es tu nombre. Yo estoy aquí en la cueva porque he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y Dios en el cielo le dice a Miguel: no oyes a este que ha sentido celo. Si lo que lo trajo aquí fue el miedo, ¿qué celo ni qué celo? ¿Usted cree que Elías lo llevó a la cueva el celo que tenía por Dios? ¿Qué celo ni qué celo? Lo que tenía era miedo de la bruja esa. Si llegó a la transición fue por la voz de una mujer. Es que cuando el diablo lo amenace a usted, créame, usted va a llorar, porque de verdad que yo sé. A ver, a cuántos el enemigo los ha amenazado y lo primero que hacen es salir llorando. ¿Verdad que sí? Y usted llega y se encierra en la cueva y no quiere ni salir. Dígame si no. ¿Verdad que sí? Así nos pasa a todos, somos seres humanos. Y entonces Dios viene y le pregunta otra vez. Dios le dice: ¿qué haces aquí? Elías le dice: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque todos han dejado tus altares. Señor, mira todo lo que han hecho. Es impresionante. Elías le cuenta a Dios, obviando el hecho de que ya él había derribado los altares y había levantado el altar de Dios. O sea, pasa por alto lo que él mismo había hecho. Y le dice a Dios: el problema continúa. ¿No le parece a usted una locura cada vez que estamos en situaciones emocionales difíciles, como que obviamos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y usando nuestras vidas? Elías le habla a Dios como si no hubiera pasado nada, como si los altares de Baal no hubiesen sido derribados, como si el altar de Dios no ha sido restaurado. Le habla desde su objetiva de pesimismo. Y Dios le dice: sal de la cueva. Sal de la cueva. Y Elías, me imagino yo, que hace el intento por salir. Va para afuera el viejito.
Y de repente, sí, porque era anciano. Y de repente en la puerta de la cueva lo está esperando un tornado. Yo no sé si a usted el Dios que hizo el cielo y la tierra le dice, sal a la puerta, sal a la calle, ¿qué hace usted? Ah, pero si lo está esperando el huracán ahí afuera. Por más que Dios le ha hablado, ¿verdad que sí? Ahora, el segundo intento, Elías, el Dios creador del universo, le ha dicho, sal de la cueva. Primer intento no puede, segundo. Y en lo que va para afuera empieza a venir un terremoto. Nada más imagínate un terremoto provocado por Dios. Yo he estado en uno de 7 punto algo y cuando tú tratas de caminar, te bota, te tira al suelo. Imagínate uno provocado por Dios, me imagino una escala 9-10 por ahí. No, porque cuando Dios hace las cosas las hace en excelencia. Entonces, yo me imagino que Elías no podía ni caminar. Tercer intento. Dice, ahora sí, voy para afuera. Se acomoda el manto del profeta. Voy para afuera. Y de repente cuando ve, sorpresa, en la puerta de la cueva un incendio. ¿Quién sale? Aunque el Dios Todopoderoso te diga, sal de la cueva. Si un incendio, las llamas están en la puerta, cierto que tú dices, papi, lo siento, pues que, ¿cómo hago? ¿No le ha pasado a veces que Dios le ha dicho que haga algo y usted lo intenta? Y lo intenta, y lo intenta, y no lo puede hacer. Y entonces viene la frustración y usted dice, pero ¿por qué si yo estoy intentando hacer lo que Dios me dijo, no me sale por ningún lado? ¿Le ha pasado? Ah, somos de los mismos. Y entonces usted dice, lo primero que le viene a la cabeza es, no fue Dios el que me habló. No, pues yo me engañé. Porque ya lo he intentado varias veces y no pasa nada. Dios, dice la escritura, que envía un cuarto movimiento, el que Elías nunca había conocido. En ese momento, si quiere lo lee conmigo. Vamos a ir. Primera de Reyes 19. Verso 12 dice, tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, wow, cambió la posición del manto, cubrió su rostro con su manto. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Y salió de la cueva. Escúcheme. El manto había estado desde que durante todo su llamado, el manto había estado en una posición sobre sus hombros. Cuando vino la voz de Dios, el manto estaba aquí. Cuando vino el viento, el manto estaba aquí. Cuando vino el terremoto, el manto estaba acá. Cuando vino el fuego, el manto continuaba acá. Pero cuando vino el silbo, el manto cambió de posición. Y cuando lo oyó Elías, cubrió. Quiero explicarle algo poderosísimo. En el hebreo, el texto original no dice silbo apacible. Dice susurro de la voz paternal de Dios. Cuando Elías recibe el susurro de la paternidad que él no había conocido antes, dice la escritura que el manto cambia de posición. A mí el Señor me hablaba de esto y me decía, para activar
un legado, el manto tiene que cambiar de posición. Para poder activar generaciones, el manto tiene que cambiar de lugar. Porque hay quienes tratan de activar el ADN que tienen en otros a través del manto del llamamiento. Y me dijo el Señor, así no se puede. Todo ADN que yo despierte en este tiempo no será a través del manto del llamamiento, será a través del manto de la paternidad. Porque ¿sabes cuál es el problema de muchos ministerios? Y son gente de Dios, y son gente de reino, y son profetas, y son apóstoles. Todo lo han hecho con el manto del llamamiento, pero no lo han hecho con el manto de la paternidad. Y escuche lo que le voy a explicar, porque cuando el Señor me mostraba esto, me habló también de Moisés. Y me dijo que hay cosas que no se van a lograr hasta que no entremos en la legalidad para poder hacerlas. Me dijo el Señor, Elías no tenía la legalidad para activar lo que yo quería activar, porque el manto no era el manto apropiado, o el manto no estaba en la dimensión apropiada. ¿Para qué lleva? Dios le permite a Jezabel, Dios permite todo eso para traer una transición de la posición del manto de Elías. Ahora escucha, Dios me hablaba sobre Moisés. ¿Recuerdan ustedes en Éxodo 4 cuando Dios le está hablando a Moisés y le dice, ve y dile a Faraón que deje ir a mi hijo, a mi primogénito Israel? ¿Lo hemos leído eso? Y dice la escritura que Moisés va y se devuelve, y Moisés va a ir a cumplir lo que Dios, la orden de Dios. Pero llegando al lugar llamado la posada, o sea, al hotel, el lugar de reposo, el lugar de descanso, dice que Dios le salió al encuentro. ¿Para qué? Para felicitarlo. ¿Cómo te explicas que Dios te da un llamado y tú vas y lo vas a obedecer y te sale al encuentro y te quiere matar? O sea, yo decía, Señor, o sea, andaba más confundido que Adán en el día de la madre. O sea, ¿cómo es posible que Dios te dice, ve y dile a Faraón? El otro se comía las uñas porque no quería ir. Tenía que ir a encontrarse con su pasado. Él no quería ir, toma la valentía y la fuerza y dice, pues ni modo, iré a obedecerle a Dios. Y en el camino Dios lo quiere matar. Pues, ¿qué pasó, Señor? Te estoy obedeciendo y tras de que te obedezco, vienes a darme palo. Y entonces dice la escritura que vino su esposa Séfora y cuando ve que Dios está matando a su esposo, ella toma a su hijo Gersón y le corta el prepucio. ¡Qué vergüenza! Una labor de hombres la tuvo que hacer una mujer. Porque es que en la casa de Moisés, quien gobernaba era el pacto de Madián. Recuerde que Séfora era madianita. Y según los madianitas, los niños varones se circuncidaban a los 13 años. El pacto de Dios con Abraham, de donde venía Moisés, era se circuncidan a los 8 días. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Gersón, el primogénito de Moisés, no estaba bajo el pacto de Dios. ¿Qué pasa si Moisés se va delante de Faraón y le dice, Dios va a matar a los primogénitos que no tengan la señal del pacto? El primero que se le muere es su hijo. Cuando hay batallas con Dios, es Dios mismo librándonos de algo desastroso que puede venir a nuestra vida. Moisés tenía la orden, Moisés tenía la palabra, Moisés tenía el llamamiento, pero no tenía legalidad espiritual. No tenía legalidad. Cuando yo veo a Elías en la cueva, ungido con la palabra, con poder, con todo, pero no tenía legalidad de activar una generación, porque su manto era tan solo manto de profeta. No tenía legalidad.
Por eso es que usted ve ministerios, y tengo que decirlo así, donde desgraciadamente se confunde a los criados con hijos. Porque tú ves, y voy por muchos de estos lugares lamentablemente, y créame que se me revuelve el estómago cuando lo veo. Porque veo no a hijos, veo a sirvientes. Me ha tocado ver a ciertos apóstoles, y lo digo con toda libertad y no me da pena ni vergüenza. Si usted se lo tiene que decir a uno, dígale que yo lo dije. No me retracto porque es la verdad. He visto a ciertos apóstoles que están predicando y de repente ve a uno de sus hijos que se tiran de panza al suelo a limpiarle el zapato que se le ensució. Y yo hago así. Me da asco, porque no son hijos, son sirvientes, son criados. Porque están activando gente a través de un manto de llamamiento, no a través de un manto de paternidad. Ellos han exaltado su llamado, su unción, su ministerio. Ay, mucha gente quiere estar bajo sus coberturas, claro, por el nombre. Porque estoy con fulano de tal. Porque cuando Dios te da renombre y te da cierta posición en el reino, la gente quiere estar contigo por conveniencia. ¿No ve que yo lo vivo? Ay, estuve con la... Yo digo... Porque esas cosas no son la actitud correcta dentro del reino de los cielos. Porque eso demuestra corazones no formados, gente que tiene intenciones ocultas en su corazón. Yo le decía, Señor, yo no quiero despertar una generación por nombre ni por ministerio. Quiero despertar una generación por manto de paternidad. Por eso es que yo entendí el proceso donde Dios me había metido a mí, el que le conté ayer, y el que no vino se lo perdió, no se lo voy a repetir. Porque en ese proceso mi manto cambió de posición. Ya no es tan solo el manto del profeta ni del maestro, ahora es un manto de paternidad espiritual. Mi manto ya no está en mi hombro, mi manto ya cubrió mi rostro, porque tuve un encuentro con el susurro de la voz paternal de Dios en mi vida, que me sacó de la cueva y me posicionó a una nueva dimensión. Y entonces vemos a Dios que le dice a Elías en ese momento. Mire que no se lo dice dentro de la cueva. Cuando Dios le vuelve a preguntar, Elías está con su manto cubriéndole su cara. Y Dios le dice, ok, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le sale con la misma historia. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Le cambió de tema, ni le puso atención. Devuélvete por tu camino. Por el desierto de Damasco, y llegando ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meholá ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Dios a Elías? Yo te estoy dando el manto de la paternidad para que actives un ADN que está dentro de ti, pero que tú todavía no te habías dado cuenta, porque de tus lomos te estoy sacando gobernantes y te estoy sacando profetas. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Porque profetas dan a luz, no solamente profetas. Dios necesitaba sacarle a Elías los reyes que tenía adentro. Por eso cuando él decía, me quiero morir como usted y como yo, Dios le decía, camina, porque no me vas a matar la generación que tengo dentro de ti. No me vas a matar a tu descendencia.
Cuando yo veo esto y me doy cuenta que Elías no conoció jamás, ni jamás ungió a Hazael, ni jamás ungió a Jehú, yo digo, Dios mío, esto es impresionante. Al único que le soltó la paternidad fue Eliseo, pero fue suficiente soltarle la paternidad a uno, porque ese uno se encargó de despertar y levantarse como padre para reyes y para profetas. Usted ve después a Joram, cuando Eliseo está a punto de morir y cuando muere, ¿qué dice el rey Joram? Profeta de Dios, no. Él dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Las mismas palabras que Eliseo había declarado sobre Elías, las declara ahora Joram, que aunque era un impío hijo del diablo, reconocía en Eliseo su padre espiritual. Y aquí le voy a tirar al piso algunos conceptos. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a levantar padres en el reino que van a empezar a soltarle el manto aún a gente corrupta del gobierno. ¿Qué hace el pastor con esa gente? ¿A usted qué le importa? Métase en su vida y deje de estar metiéndose en la vida de los demás. Que Dios no le está pidiendo su opinión para hacer lo que a él se le pegue su santa gana. ¿Me está escuchando? Ah, no, porque si no más de uno le hubiera dicho a Eliseo, ¿qué haces con Joram? ¿Cómo se te ocurre? El hijo de Jezabel y de Acab. ¿Cómo va a ser? Se rasgan las vestiduras. Yo quiero decirles, Dios va a hacer una locura. Por eso ha estado buscando una generación que se atreva. Yo no sé si usted puede ver el panorama completo, porque qué evangeliquito va a querer meterse. No ve que después hablan mal de, a no ser por supuesto que le vayan a soltar una lanita, ¿no? Para construir el templito, ahí sí se hacen amigos corruptos. Porque ellos mismos tienen el espíritu de la corrupción. Ese es el típico religioso. Pero una cosa muy diferente es lo que Dios va a hacer. Dios va a levantar padres para gente que está en el gobierno. Mira, cuando veo a Eliseo, Dios le dice a Elías, ve y unge a Hazael. Nunca lo conoció. Pero ¿qué estaba diciendo Dios? Dentro de ti tienes un hijo. Ese hijo va a terminar activándole el propósito a Hazael a través de un legado de paternidad. Unge a Jehú. Nunca lo conoció. Pero Dios decía, dentro de ti tienes al Eliseo, que dentro de sus lomos tiene un profeta que se va a levantar un día y va a ir y derramar el aceite en la cabeza del capitán, el general Jehú, y ese hombre se va a constituir en rey sobre Israel. Yo no sé si yo me doy a entender en esta mañana. Una cosa es caminar en el manto del oficio y otra cosa es caminar en el manto de la paternidad. Porque cuando tú caminas en el manto de la paternidad, empiezas a abrazar el propósito de Dios sobre la vida de otros. Te olvidas de decir, úsame, lléname, úngeme, levántame. Empiezas a decir, levanta a mis hijos espirituales, usa a mis hijos espirituales. Son mi extensión en el reino. A través de ellos yo voy a conquistar. A través de ellos yo voy a poseer la tierra. A través de ellos yo voy a llegar al gobierno. A través de ellos voy a entrar donde nadie había entrado. Ahí se nos olvida el úngeme. ¿Sabe cuál ha sido el problema? ¿De verdad? Vemos grandes ministerios y gloria a Dios por ellos, pero no levantan hijos. Se muere esa persona. ¿Y qué pasó con el legado? ¿Qué pasó con el legado? Yo no creo que se pierda, se retrasa. Porque yo siempre veo que Dios despertó en algún momento otra generación. Le pasó con Josías. David venía en el pacto con Dios. Viene Salomón, levanta los templos a Moloc, hace las barbaridades que hace. Dios dice, voy a tener que ungir a otro rey, y levanta a Jeroboam. Ahí se divide el reino. Se levanta Roboam, que era un impío. Los reyes que siguen, impíos todos.
Y entonces Dios da una profecía y dice: a la casa de David le va a nacer un hijo llamado Josías. ¿Sabe cuántas generaciones pasaron? ¿Cuántos reinos? 13. Saque la cuenta, aproximadamente 45, 50 años de gobiernos por 13. ¿Cuántos años eran? Casi 200, 300 años. A la casa de David le van a nacer un hijo llamado Josías. Con este yo vuelvo a restaurar el ADN de la nación. Entonces, ¿qué pasaba? El propósito se atrasaba 500 años. Yo no sé si usted está entendiendo esto. ¿Cuántos años en Latinoamérica se ha atrasado el propósito? ¿Cuántos años? Llevamos desde la reforma. La reforma vino a Europa y aquí nos trajeron la deforma. Aquí nos trajeron lo que estaba siendo sacado de Europa, se vino para acá. Que tenemos 500 años. Pero mira, yo estoy segura que ahora algo está sucediendo en el mundo espiritual y Dios está diciendo: ha llegado la hora. La generación que voy a levantar en este tiempo va a traer no una reforma como la de Lutero, no, va a traer una reforma del Espíritu Santo sobre las naciones de la tierra. Serán gente que caminarán bajo el manto de la paternidad de Dios. Ellos no quieren tan solo que Dios los levante a ellos, que los unja a ellos. No, ellos quieren que Dios les dé hijos para, a través de los hijos espirituales, levantar una generación y soltar un legado sobre las naciones de la tierra. Por eso cuando Elías pasa donde está Eliseo, ¿qué le soltó? ¿Cuál manto? Él no le soltó, ya no era el manto del profeta. El manto estaba transicionado. Le soltó el manto de padre. Por eso es que Eliseo puede dejarlo todo y suelta su herencia natural, deja a sus padres para correr detrás de su padre espiritual. Cuando Elías está a punto de partir y le dice a Eliseo: dime qué quieres que yo haga por ti antes que sea quitado de ti. Eliseo le responde: yo quiero el doble de lo que tú tienes. Quiero el derecho del primogénito, la doble porción de tu espíritu. Escuche, Eliseo pide espíritu. Eso es diferente a manto. Diferente. Él nunca pidió el manto. Elías le responde: si me ves cuando yo sea quitado, vendrá. Si no me ves, no vendrá. Yo pienso que en ese momento Eliseo no le quitó los ojos más a su padre. No se los quitó. Pero es que Eliseo estaba siendo probado por Elías. Fue probado, esta era la 5ª vez que era probado. Las primeras 4 fue cada vez que Elías le dijo: quédate aquí. Y Eliseo le respondía: yo no soy el criado que dejaste en Beersheba. Yo te sigo a donde tú vayas. Si yo no voy, contigo yo no me muevo de aquí. Ahora, la siguiente prueba, la 5ª, si me ves. Elías sabía que los criados no veían lo mismo que ven los hijos. El criado: sube el Carmelo, ¿qué ves? Nada. Sube el Carmelo, ¿qué ves? Nada. Sube el Carmelo, ¿qué ves? Nada. Nunca vio nada. Y cuando vio, así ya vi. Ve una nube chiquita, chiquita. Entonces Elías le dice: si me ves, porque yo, para poder delegar paternidad, tiene que ser alguien que vea lo mismo que yo veo. Yo no le voy a soltar mi paternidad a alguien que no esté viendo lo mismo, porque quiere decir que su ADN no es el mismo que el mío. Y si no tiene mi mismo ADN y yo voy a tratar de soltárselo, en vez de ayudarlo, lo mato. Trate de darle usted sangre A positivo a un B negativo. Usted lo quiere ayudar para salvarle la vida, lo mata. Y es que esto tenemos que entenderlo, iglesia. Hablaba con unos apóstoles en España hace unos días y ellos discutían sobre gente y esto. Y yo me metí en la conversación y les dije: disculpen, me perdonan, pero quiero decirles algo.
Ustedes van a tener que aprender a tener la suficiente humildad para saber cuando ya usted no le puede dar algo a su gente. Y si no son sus hijos, ábrales la puerta y dígales: vaya, busque donde está su ADN. Porque si se queda aquí, usted se va a secar. Pero si usted se va donde está su ADN, usted va a ser levantado. Si quiere, con mucho gusto yo le ayudo. A ver, dígame qué cree usted, dígame cómo piensa, dígame qué es lo que quiere. Quizás usted está en un ADN profético, apostólico profético, y su ADN, probablemente en el caso de alguna persona, ay, es que hay que salvar las almas. Tal vez usted necesita un ADN evangelístico. Y no quiero decir, y por favor no se me confunda, no quiere decir que aquí o en esta casa usted no puede ser activado, me doy a entender, pero hay gente que tiene un corte en su estructura de pensamiento, porque ¿de qué le sirve venir a usted a un lugar donde hay libertad en el espíritu, donde donde no hay religiosidad, y tal vez dentro de su cabeza estar: a mí no me parece que la pastora hubiera venido hoy en jeans, porque es que en la iglesia de donde yo vengo, las mujeres usan falda larga, pelo largo y lengua larga. Y entonces, ¿qué hace aquí? Es que me gusta la palabra. Usted viene entonces tan solo tipo restaurante. Usted no viene a ser activado proféticamente, usted viene solo a comer. O sea, está como las ovejas: nada más llénenme el vientre, que eso es lo que quiero. Es que las canciones que cantan a mí no me gustan. ¿Y a quién le dijo a usted que a usted le tenían que gustar? ¿Acaso que el culto es para usted? ¿Acaso que usted está, que aquí se preparan las canciones para que usted se sienta bien? Si el Espíritu Santo se siente bien, créame, a mí no me interesa si a usted le gustó la música o no le gustó. Siempre y cuando le guste a Dios, lo que la gente piense, sorry. Si le gusta el Espíritu Santo. Entonces, hay gente que no tiene el mismo ADN, y cuando no tienen el mismo ADN, ¿sabe lo que pasa? Murmuraciones, chismes, contiendas, divisiones, pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué empezó la contienda en la casa de José, en la casa de Jacob? Porque salió uno con un ADN diferente. Todos eran pastores de ovejas. Cuando vieron el ADN de gobernante en el otro, vamos a ver cómo lo matamos. ¿Me doy a entender, iglesia? Yo no sé si a usted se le está alumbrando un poquito su entendimiento de por qué surgen a veces algunas cosas en la iglesia. ¿A cuántos les han venido con chismes y con murmuraciones? Es que a mí no me parece esto y no me parece aquello. Mire, véale el ADN. Eso es un problema de ADN. No tienen el mismo ADN de la casa. Solo Dios puede hacer una transformación si la persona quiere y se deja hacer un trasplante cerebral. Si no, porque ahí es donde tiene que venir el cambio en el espíritu de la mente. Si tu ADN acá no es transformado, mejor busca un lugar donde canten las canciones que a ti te gusten. Ve y canta, yo no sé, no sé, ya ni me sé yo las canciones esas de antes. De Soy la triste oveja, que triste, yo no sé qué le pasó, que se fue por el barranco, yo no sé. Usted vaya si necesita eso, porque quizás ese sea su ADN. ¿Me doy a entender? Usted tiene que estar donde su ADN profético sea activado. Si no, usted será un lindo visitante de domingo, como les digo yo, ovnis, objeto dominguero no identificado. Se le había dicho a Elías: lo que la espada de Hazael no mate, la espada de Jehú lo matará. Y lo que la espada de Jehú no mate, la espada de Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron.
Yo no sé si usted está entendiendo la importancia de un legado. Es que cuando hay un legado de una paternidad, lo que tu espada no mató, lo matará la espada de tus hijos. Y lo que la espada de tus hijos no mate, lo matará la espada de tus nietos. Esto es poderoso. Lo que tú no pudiste destruir, la espada de los que vienen detrás de ti lo va a destruir. ¿Sabe? Cuando Dios ve a los que son cabeza de esta casa, Él está diciendo: de ellos yo voy a levantar hijos, que lo que ellos no vencieron, lo van a vencer los hijos. Los hijos entrarán donde no entraron ellos. Los hijos poseerán lo que ellos no poseyeron. Los nietos espirituales y biológicos van a conquistar aún mayores cosas, porque las puertas y la brecha se ha abierto a través de una generación. Mire si es así, que lo que Elías no pudo matar y lo que lo amenazó era Jezabel. Su tercera generación, no, cuarta generación. Sí, porque era Elías, Eliseo, el profeta que levantó a Eliseo, y Jehú. Su cuarta generación mató a aquello que había amenazado a Elías. ¿Te puedes imaginar eso? Es que los propósitos de Dios son generacionales a través de un ADN profético. Si hay algo que el diablo le da miedo, es cuando hay una impartición de un legado espiritual. Ese principio lo usan en el satanismo. Ellos van delegando, los demonios, generación tras generación. Satanás sabe perfectamente la importancia de un legado espiritual. La iglesia lo viene descubriendo hasta hace poquito. Porque hemos estado tan ocupados matando las generaciones, que es que no, este se está levantando en la iglesia, Absalón. Y el diablo dijo: que bueno, ya lo destruiste. El espíritu de Atalía vino para exterminar a su propia descendencia. Atalía, la hija de Jezabel, se metió en el gobierno, se metió en el palacio, mató a sus hijos, mató a sus nietos. Solo quedó vivo uno, Joás. Lo introducen en el templo, y en el templo su vida es preservada. En las cámaras de dormir, ahí lo meten, cuidado por sacerdotes. Yo quiero que usted note algo. Ese niño contenía el ADN de la descendencia de David. Dios siempre se preserva una generación. Y aunque Jezabel, Atalía y todo lo demás quiera seguir presente, Dios siempre tiene una generación que en cualquier momento va a florecer para derribar lo que nos quiso derribar a nosotros. Iglesia, esto es poderoso. Si algo yo he entendido en este tiempo, es que voy a multiplicarme en hijos y en hijas espirituales. Y yo le decía al Señor, cuando lo entendí, le dije: perdóname, porque tantos años yo no quise ser madre espiritual de nadie. No quise. Mi vientre estaba cerrado, no quería. Era, pero así, rechazaba. Si alguien me decía: eres mi madre, le daba delete y lo bloqueaba por todo lado. Facebook, ¿en serio? Bloqueado, por todo lado, bloqueado. No quería tener acceso con esa persona, o se lo mandaba a alguien más, porque yo no quería nada de eso. Cuando Dios me transicionó el manto, yo dije: listo. Y empezaron a venir hijos. Hoy en día tengo hijos en las naciones, tengo muchos hijos espirituales. Dios me habló de que me iba a llevar a afectar gobiernos. Tengo gente metida en gobiernos en Sudamérica que son asesores de presidentes. Y cuando está viniendo alguna cosa, me mandan un correo: mamá, pasa esto, ¿qué hacemos? Digan esto y esto y esto y esto. Y estoy afectando gobiernos a través de mis hijos. Nadie me está viendo a mí, pero mis hijos están haciendo lo que Dios me dijo a mí un día que yo iba a hacer. Hay cosas que yo no veré, pero las verán mis hijos. La verá mi descendencia espiritual. La verá mi descendencia biológica también. Porque Dios nos ha llamado a dejar un legado. Ahora escuche. ¿Ya puede entender por qué tanto ataque?
Y tanto, me quiero morir. ¿Ya entiende? ¿A quién quiere matar el diablo? ¿A usted? No. Es que si lo destruye a usted, destruye tal vez a los miles que vengan detrás de usted. Es un legado lo que Dios nos está llamando a dejar en medio de las naciones. Yo estoy corriendo a activar hijos. Tengo hijos metidos en sistemas. Estoy entrenando gente, hijos espirituales, que los tengo plantados en lugares, levantando a los intercesores. Quizás en esos lugares no me aceptarían a mí, pero los tengo a ellos metidos ahí. Y están llevando toda la instrucción. Y están levantando y haciendo lo que yo quizás no podría hacer. Tenemos en este tiempo que levantarle a Dios una generación, le repito, a través del manto de paternidad. Y cierro diciéndole esto. El Espíritu Santo me habló esta palabra y me dijo: hija, dile a la iglesia, dile al pueblo que el mundo necesita conocer la paternidad de Dios. Ayer lo dije, Jesús no vino a enseñar doctrina ni teología. Jesús vino a enseñarnos a conocer al Padre. La religión, dígale como quiera, católica, evangélica, testigos de Jehová, lo que sea, te ponen un montón de dogmas, te enseñan toda la doctrina, te dicen punto 1, punto 2, punto 3 para acercarte a Dios. El reino te dice: conoce al Padre a través del Espíritu Santo y lleva ese amor y ese conocimiento a donde quiera que vayas. Y si es necesario, predica con palabras. Lo que Dios va a levantar es una generación de un manto de paternidad. Donde usted vaya, la gente dirá: ¿qué es esto que siento? Usted le dirá: lo que usted siente es el amor del Padre, el amor que el Padre tiene por usted. Este día viernes yo lo vi tan claro en ese avión, que Dios me permitió el dar a conocer su amor paternal a los que venían sentados a mi lado. El avión a punto de caerse y Dios ministrando la palabra, ministrando las vidas, diciéndole a una doctora que venía al lado mío con una crisis, la presión se le había subido, todo le había pasado, y el Señor dándome palabra para ella, y ella me decía: pero es que tan solo oírte, cuando ya llegamos aquí, tan solo escucharte, no sentí el viaje, se me fue el miedo, se me fue el temor, estoy llena de paz. ¿Qué es esto? Y yo le dije: ¿sabes qué es? Ese es el amor de papá. Se le había muerto un hijo hace poco, 24 años tenía el muchacho, y no había podido salir de su luto. Y empecé a ministrarle, a hablarle. Y me dijo: ¿sabes qué? Tienes razón, no voy a quedarme detenida en el pasado, voy a ir ahora a lo que tú dices. Me dijo: ¿cómo es que se llama lo que me dijiste? Le digo: propósito. Y me dijo: yo quiero ir hacia el propósito de Dios en mi vida. Lo que el mundo necesita conocer es el amor del Padre. Una generación de manto de paternidad, no de manto de religión. Padres de familia que tienen hijos fuera del evangelio, no cometa los errores que muchas veces se cometen con esos muchachos, con esos adultos. Tal vez busca a Dios, que si no te vas al infierno, que te va a ir mal, que mira. Nosotros hemos tenido una responsabilidad terrible en la gente que no quiere acercarse a Dios, porque les hemos hablado como Jesús y como Juan el Bautista le hablaban a los fariseos. Entienda que el mensaje de los fariseos no es el mensaje para los perdidos, es el mensaje para los religiosos,
que si algo vino Jesús a confrontar fue la religión. Vino a ser libre al pueblo de Israel de las cargas impuestas por los religiosos. Si Jesús y Juan el Bautista vinieran a la tierra en este momento juntos, ¿sabe a dónde estarían predicando de ese mensaje de generación de víboras? ¿Sabe a dónde estarían diciendo sepulcros blanqueados? Aquí en la iglesia, no allá afuera. Revise las escrituras, revise los evangelios. Al pecador Jesús siempre le dio una palabra de esperanza. Hoy en día hay muchos predicadores que se levantan a decirle al perdido: generación de víboras, se van al infierno. Yo digo, mire para adentro mejor. Mire para adentro, porque ese mensaje no es para afuera, ese mensaje es para nosotros. Para que rompamos los esquemas de la religión que nos han mantenido atados y llevemos una palabra de esperanza, de vida, de amor, de sanidad, de restauración a aquellos que están hambrientos y sedientos del amor de Dios. Mucha gente no entra hoy al reino porque los religiosos se lo han impedido. Mucha gente no quiere nada con Dios en este tiempo porque les hemos dado el dogma, pero no el amor. El Espíritu Santo anhela soltarnos lo que le soltó a Elías, el susurro de la paternidad de Dios. Póngase de pie. Yo no sé, mira, a mí me ha pasado algo tremendo, se me ha desbordado una cuestión de amor, compasión, misericordia por el mundo que se pierde, por la gente sin Dios. Y no quiere decir que me estoy convirtiendo en evangelista ni nada, pero es una carga. Y yo digo, Padre, perdónanos porque hemos alejado a la gente. ¿En cuántos lugares, cuántos cristianos, aún con su apariencia, alejan a la gente de Dios? Porque representan mal el evangelio. Y la gente dice, para ser como tú yo ni quiero estar. ¿Sabe? Yo prefiero llegar y decirle, ¿sabes qué? No soy perfecta. Mi vida no es perfecta. Paso pruebas, batallas, situaciones, pero hay un Dios que me ayuda en todo. Y a Él he decidido servirle, pero no soy perfecta. Si mañana me ves enojarme, si mañana me ves disgustarme o me ves en un estado de ánimo decaído, tan solo entiende que soy un humano también, como tú. Que nuestra única diferencia es que tenemos un Dios a donde correr, que nos levanta, y nos ha dado un privilegio y una honra, que es servirle, que es conocerle. Eso es un privilegio. Pero como seres humanos no somos perfectos. Yo quiero pedir al Espíritu Santo de Dios que en esta tarde Él venga como lo hizo sobre Elías y nos cobije con ese manto de la paternidad, que nos envuelva y venga a nuestro oído y nos susurre la paternidad de Dios en nuestra vida, porque eso es lo que necesitamos llevar a donde quiera que vayamos. Cuánta gente amargada, cuánta gente dolida, que decimos que son malos, pero tú no puedes juzgar porque no sabes cómo fue esa vida. Cuando a mí me tocó perdonar lo que perdoné, yo dije, Señor, ¿en qué punto de su vida vino ese quiebre en su corazón? Pasó esto. Me pudo haber pasado a mí, pero tú tuviste misericordia de mí. Y cuando yo veo mi debilidad humana, yo no puedo señalar a nadie, solo puedo